La disciplina de la oración. Cuando pensamos en la oración, frecuentemente las preguntas más recurrentes de cristianos y no cristianos es: ¿qué es la oración? ¿Dios escucha realmente mis oraciones? ¿Estará bien lo que le estoy pidiendo a Dios? ¿Estará Dios de acuerdo conmigo? Tenemos la fuente más segura para conocer lo que es la oración: la literatura cristiana y, sobre todas las cosas, la palabra de Dios. Los discípulos le pidieron al Señor Jesús que les enseñara a orar, refiriéndoles que los discípulos de Juan también le habían pedido que les enseñara a orar. ¿Cuánto más nosotros, que hoy no le vemos físicamente, pero estamos viviendo en Cristo, estamos sostenidos por la fe en su palabra, debemos pedirle al Señor que nos enseñe a orar? Y aunque sepamos mucho o sepamos poco de la oración, siempre podemos aprender algo nuevo y podemos enriquecer nuestra vida y transformarnos sobre todas las cosas en instrumentos de bendición para los que nos rodean y para alcanzar a los que no conocen a Cristo. ¿Qué es la oración entonces? Es una relación, es un diálogo, es comunión con Dios, pero por sobre todas las cosas es nuestra fuente más importante de comunicarnos en la relación que tenemos de amor con Dios. Es la avenida principal por medio de la cual somos capaces de ser transformados y de poder llevar los rayos de luz y de bendición de Dios a otras personas. Existen muchos tipos de oración. La oración es vital en el desarrollo de la vida del cristiano. Un cristiano tiene que orar permanentemente, así como alimentamos nuestro cuerpo físico. Es necesario que nuestro espíritu se mantenga en comunión con Dios por medio de la oración. La oración, dentro de su contenido más destacado, tiene acción de gracias, tiene súplica, el ruego, la oración intercesora, por medio de la cual llegamos al Padre y nos transformamos en instrumentos de amor, de perdón, de sanidad, de salvación, de restauración para otros. De hecho, que el momento que estamos nosotros hoy día como creyentes es porque lo debemos a otras personas que estuvieron orando para que nosotros llegáramos al conocimiento de la palabra de Dios, alcanzáramos salvación. El hecho del bienestar que gozamos hoy día es también producto de la oración de iglesias, de hermanos. Muchas veces no sabemos cuánto están orando por nosotros. Lo más importante es que la oración se transforme en una disciplina en nuestras vidas. Y cuando hablamos de disciplina, necesitamos establecer horarios, necesitamos establecer espacios, lugares físicos. La palabra nos invita a que oremos en nuestra habitación, en la intimidad de nuestro hogar, y dice también que el Señor nos va a recompensar en público. Pero sin duda alguna, la mayor motivación que vemos en la vida de Jesús para orar era gozar comunión con su Padre Celestial. Jesús se apartaba continuamente a lugares solitarios para tener estos encuentros de oración con su Padre Celestial. Se gozaba en disfrutar esta comunión con Él y también, sin duda alguna, dependía completamente del Padre en todo lo que hacía. La vida del pueblo cristiano ha estado siempre inmersa en una atmósfera de oración. No hay hecho importante que haya ocurrido en la historia del pueblo de Dios, de la humanidad y de nuestras vidas personales que no haya estado antecedido por la oración. Podemos observar cuando el pueblo de Israel aún estaba cautivo en Egipto, el pueblo clamó, buscó al Señor, oró y el Señor envió un libertador. Vemos más adelante la preservación, en el libro de Esther, la preservación del pueblo judío por medio de la oración intercesora, el ayuno y el arrojo y la valentía de Esther. Se preservó la vida de un pueblo a través de este acto. Y vemos también de manera bastante destacada en todo lo que es el Nuevo Testamento que la oración se transformó muchas veces en más que una súplica y un ruego, en una audaz orden que era determinante para cambiar la condición de las personas. Se transformó en un levántate,
en, en muchas acciones que determinaron milagros. O sea, la oración es creadora de vida, es creadora de cambios, es restauradora, es ilimitada porque el poder de Dios es ilimitado. Y la Escritura nos dice que para Dios no hay nada imposible y nosotros podemos pedirle todo lo que necesitamos y todo lo que deseemos y el Señor ponga en nuestros corazones a través de la oración para que Él lo pueda realizar. Es importante conocer también los tipos de oración en cuanto a la gratitud. Es importante que en el contenido de la oración exista siempre gratitud. En Primera de Tesalonicenses del capítulo 5, 18 y 12 encontramos gratitud al Señor en oración. La oración también tiene que contener alabanza. En los salmos es una de las partes que más destacadamente vemos las alabanzas al Señor en la oración. Basta que miremos la naturaleza, que miremos las bendiciones con las cuales el Señor nos rodea día a día para tener continuos motivos de alabanza en nuestras oraciones. El hecho de agradecer las oraciones que Él nos responde de manera maravillosa es un motivo de alabanza. Tenemos también la intercesión, la oración intercesora, que es una oración muy rica porque es una oración en la que nos ponemos en la brecha delante del Señor en favor de otros. Es en esta oración en donde tenemos presente la súplica, el ruego y nos humillamos delante de Dios por los motivos que el Señor ponga en nuestro corazón. Esta oración puede ser por sanidad, puede ser por salvación, por todos los motivos que nos podamos imaginar. También es importante que en la oración tengamos un grado de arrepentimiento, que examinemos también, aún siendo salvos y sabiendo que el Señor ha perdonado todos nuestros pecados, que estemos a cuenta con el Señor. Para disponernos a un momento enriquecedor de oración con el Señor, es también necesario una introspección para que podamos ver qué necesitamos cambiar. También es importante que conozcamos la palabra del Señor y que citemos las Escrituras durante los momentos de oración. Lo podemos hacer de manera premeditada, escogiendo algún texto a utilizar, o tal vez el Señor la va a traer espontáneamente a nuestras memorias. ¿Por qué debemos orar? Cuando el Señor Jesús oró en Getsemaní, antes de alejarse, le ordenó a los discípulos que ellos se quedaran orando. Y fue muy claro en la orden que les dio, les dijo que era para que no entraran en tentación. Eso lo encontramos en el capítulo 26 del libro de Mateo, versículo 41. ¿Por qué más debemos orar? Para conocer más a Dios, para vivir una vida de comunión con el Padre, para ser guiados, gobernados, dirigidos por su Espíritu Santo y poder depender de Dios en todo lo que hacemos y no depender de nuestra humanidad. La Biblia dice que la carne es un poco perezosa, pero el Espíritu de Dios que mora en nuestras vidas está siempre dispuesto a orar, a clamar. Incluso dice que intercede con gemidos indecibles delante de la presencia del Padre. Y también nos dice que el oído del Señor está atento a las oraciones de todos sus hijos. Entonces, ¿qué más podemos hacer sino orar, orar y decidirnos, determinarnos voluntariamente a la oración? Puede que conozcamos poco de ella, puede que conozcamos mucho. No importa el lugar donde nos encontremos en nuestra disciplina de oración o en nuestra forma de comunicarnos con Dios, tal vez a veces a través de los pensamientos. Lo importante es que en el lugar en que nos encontremos podemos crecer y siempre va a ser un buen punto para que nos determinemos y nos entreguemos a una vida de oración. Sobre todo si somos miembros de la familia de la fe y somos también miembros de la familia cristiana, en donde el Señor nos utiliza, perfecciona nuestro carácter y nos ayuda a cumplir la misión que Él nos ha dado. Vemos innumerables necesidades en nuestros entornos cercanos, en nuestros trabajos, en nuestras familias, en nuestros vecinos, en nuestra iglesia,
pero también el Señor nos exhorta a que podamos orar por los gobernantes, para que vivamos vidas tranquilas, para que vivamos vidas alejadas de las crisis sociales que se viven en este momento en algunos lugares. La oración también dice el Señor que debemos orar unos por otros. ¿Para qué? Para que seamos sanados, para que seamos perdonados, para que se restauren relaciones, para que el Señor pueda glorificarse de múltiples maneras en la vida de sus hijos. También debemos orar para el desarrollo de la fe, para que nuestra fe crezca, para que nuestra fe tenga la fortaleza que necesita para ser sostenido en los momentos difíciles que pasamos. Y por sobre todas las cosas, la oración retoma un lugar primordial en la vida de las personas en los momentos difíciles. Cuando hay malas noticias, en apariencia, cuando hay problemas de salud, cuando hay crisis familiares, cuando hay desempleo, cuando hay deudas, cuando hay dolor, cuando hay desilusión, la oración se transforma en el lugar perfecto para que nosotros podamos entregarle nuestras cargas al Señor, porque podemos hacerlo sin vergüenza, con completa libertad, porque Dios tiene cuidado de todas y cada una de las áreas de nuestra vida, y Él está dispuesto a ayudarnos y a darnos la salida a cualquier situación, sea cualquiera la situación que estemos pasando. Dios es todopoderoso, es creador del cielo y de la tierra, y su poder ilimitado no cambia. Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos de los siglos, y está dispuesto a transformar cualquier situación de nuestras vidas en una oportunidad para ayudarnos, para hablarnos, para cambiarnos, para que nos podamos sorprender con el amor que Él tiene por nosotros. Por eso podemos acercarnos confiadamente a Él en oración, para entregarle nuestras cargas, para pedirle perdón porque dice la Escritura que abogado tenemos en Jesucristo. Él es quien intercede delante de Dios y está dispuesto siempre a perdonarnos. Y es importante que cada vez que tengamos oraciones de arrepentimiento, ese arrepentimiento traiga consigo también el cambio necesario. Y no vamos a lograr cambiar si no permanecemos en oración y estamos sujetos a la dirección del Espíritu Santo de Dios. En la oración también es importante destacar los lugares en los que podemos orar. Es importante que determinemos en lo práctico, lo cotidiano, un lugar, un espacio, la disposición de nuestro corazón en quietud, en algún horario determinado. Podemos orar en todo lugar porque nosotros somos el altar del Señor. Podemos orar mientras vamos camino al trabajo, mientras estamos en la oficina, en nuestro horario de colación, podemos orar cuando vamos de regreso a casa, o en cuanto abrimos los ojos por la mañana, podemos entrar en comunicación con el Señor. Lo importante es hacerlo y que esa oración sea enriquecedora y que podamos aprender a hacerlo cada vez de mejor manera. Es importante que oremos también en todo momento. No es necesario que la oración sea una oración, no es que no sea necesario, es muy importante que la oración no sea un acto repetitivo ni religioso, sino que sea una comunicación sincera, genuina y fresca, de acuerdo a lo que estoy viviendo, a lo que estoy necesitando, porque el Señor sabe todo lo que nos pasa. Lo importante es que nos mantengamos en relación continua con Dios a través de la oración. Así Él va guiando nuestros pasos y nos va bendiciendo en todo momento. El hábito de orar también en nuestra vida cotidiana encuentra algunas dificultades y también en nuestra vida espiritual. Santiago en el capítulo 4, versículo 3 del 13 al 18 nos dice por las cosas que debemos orar, pero también nos dice a veces que no sabemos pedir, que pedimos a veces como niños pensando solamente en nosotros. Pero yo estoy segura que si uno permanece en fe, en la oración, el Señor nos va a sacar de ese egoísmo y nos va a llevar
a observar a quienes están alrededor nuestro y va a colocar en nuestro corazón el deseo inmediato en respuesta a su amor y a la respuesta de la oración de bendecir a otros. Y tal vez es un muy buen motivo de oración: Señor, enséñanos a orar de acuerdo a los tiempos que estamos viviendo. Otro de las causas que debemos contemplar para acercarnos a Dios en oración es tratar de mantenernos en comunión con su palabra. Es importante que nos mantengamos apegados a la lectura bíblica, que nos congreguemos regularmente y que estemos lo más activos posibles dentro de nuestras congregaciones. Detalles como la sinceridad y como la perseverancia también son muy importantes dentro de la oración para que sea genuina, fresca y sea efectivo. También no está de más, por lógico que parezca, mencionar que debemos acercarnos con fe, debemos acercarnos siempre creyendo que Dios nos está escuchando y que nos va a responder. Y nos va a responder muchas veces de acuerdo también a nuestra fe y a su amor ilimitado. Es importante que cuando nos presentemos delante del Señor estemos también en paz. En el libro de Romanos dice que estemos en paz con todos, que procuremos estarlo. Es algo importante también para presentarnos delante de Dios en la oración. Esa paz se refiere especialmente a nuestros más cercanos, a nuestros esposos, a nuestros hijos, a nuestros hermanos, a las personas que nos rodean. Es un punto importante también para la eficacia de las oraciones. Y por último, para hacer de la oración un hábito importante en nuestras vidas, lo único que tenemos que hacer es desear hacerlo, ordenarnos, disponernos en las manos del Señor y sumergirnos en esta aventura maravillosa que donde quiera que estemos siempre nos va a llevar a ser más bendecidos, a acercarnos más al corazón de Dios y a ser desafiados por los planes y propósitos que el Señor tiene para con nosotros. Lo animo a que ore fervientemente, ore en todo tiempo, de todo corazón, porque el oído del Señor está atento y anhela bendecirnos y responder nuestras oraciones. Buenas tardes.